La Biblia dice en Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una bendición para una familia el tener un hijo. Si ustedes conocen de cerca a la familia Fonseca, van a saber que este bebé Luis ha sido esperado y lo reciben como un milagro mucho más grande por las circunstancias alrededor de ellos. Cuando presentamos un niño, no significa que se está borrando ningún pecado. No se está borrando ningún pecado. En la presentación de un niño es el compromiso que los padres toman, un compromiso público que los padres toman de criar a su hijo en los caminos del Señor. También es un compromiso de nosotros, la iglesia, estar orando por ellos, porque Dios siempre les dé la sabiduría para poder enseñar la palabra de Dios y que Luis Ángel a temprana edad pueda conocer a Cristo como Salvador personal. Eso es lo que estamos haciendo acá y queremos orar y queremos entregar este tiempo al Señor para que Dios pueda ayudarnos, ayudar a la familia Fonseca a cumplir con este compromiso. Oremos, por favor. Padre Celestial, qué bendición te damos por este hogar, Señor. Qué bendición te damos por Luis. Gracias por la bendición que él representa para esta pareja. Gracias por bendecirles, por darles este regalo precioso, Señor. Yo te pido, Padre, que les des a ellos, a sus padres, la sabiduría para encontrar en tu palabra los principios para poder criar a Luis en tus caminos, Señor. Te rogamos por nosotros, tus hijos, tu iglesia, que podamos siempre tener un ministerio donde él pueda ir, donde pueda aprender, donde pueda crecer. Y te rogamos que a temprana edad, Señor, él pueda poner su fe en ti como Salvador personal. Te rogamos por todo esto. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su Biblia, por favor, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Como usted ve en el boletín, en el bosquejo que recibió a la entrada, dice cómo vivir con la bendición de Dios. Y aquí en Malaquías capítulo 3, el versículo 6, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo, el verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos das este tiempo para poder aprender tu palabra. Pedimos tu guía, tu bendición en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que acabamos de leer encontramos la razón, encontramos el principio de cómo Dios bendice a su pueblo. Lo primero que quiero que veamos es que el pueblo de Israel se caracterizaba por tener un pasado vergonzoso. El versículo 7 nos dice nuevamente: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
esta gente, el pueblo de Israel al que está escribiendo el profeta Malaquías, les dice que ellos estaban mal, estaban en pecado, pero ellos tenían su tradición, la tradición que venía desde los días de vuestros padres, que ellos habían desobedecido a Dios. Yo no sé cómo son, cuál es la herencia que nuestros padres nos han dejado a cada uno de nosotros. Y no hablamos de una herencia económica, hablamos de una herencia en cuanto a la fe, en cuanto a la creencia. Sus padres, y usted puede preguntarse, ¿mis padres fueron personas que caminaron con el Señor, que fueron obedientes al Señor, que me dieron un buen ejemplo en las cosas de Dios? ¿O por el contrario, no conocían a Cristo? No me dieron un buen ejemplo en cuanto a lo espiritual. Esta gente, este pueblo de Dios, se tenía como herencia de parte de sus padres, de parte de sus antepasados, que ellos se habían destacado en ser personas que pecaban, que estaban apartados de la ley de Dios, no las guardaban, no las obedecían. Así es que ellos tenían un pasado vergonzoso. No solo esa generación a la que escribe Malaquías era pecadora, sino sus padres, sus antepasados se habían destacado por ser personas que no obedecían al Señor. Se ha dicho que el que no lee y presta atención a la historia está condenado a repetirla. Nosotros en la Biblia tenemos ejemplos. En el Antiguo Testamento tenemos historias, ejemplos de cosas buenas y malas que el pueblo de Dios hizo. Aquí tenemos un mal ejemplo de la nación de Israel y cómo ellos le estaban robando los diezmos y las ofrendas a Dios. En 1 Corintios 10 la Biblia dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. En la Biblia se ha registrado el mal ejemplo, el bueno y el mal ejemplo de personas, de naciones, para que nosotros tomemos advertencia de ese ejemplo y no repitamos los pecados que ellos han cometido. Se ha registrado en las Escrituras no solo lo bueno, sino también el pecado de la gente, de la nación, para que nosotros, viviendo en este momento, en esta generación, podamos tomar advertencia de las cosas equivocadas que ellos han hecho, para que nosotros no repitamos los pecados de la nación de Israel. Este pueblo no solo era un pueblo apartado, era un pueblo endurecido. Usted puede observar el versículo 7 donde dice, desde los días en que vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y os volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Cuando Dios les dice, ustedes han pecado, ustedes han robado los diezmos y ofrendas, ellos reaccionan, en vez de reaccionar diciendo, Señor, perdónanos, hemos pecado, hemos fallado. La reacción del pueblo de Israel es, ¿en qué hemos de volvernos? Otra versión de la Biblia dice, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué le hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Había llegado a endurecerse tanto el corazón. Habían llegado a ser tan testarudos que en vez de reconocer el pecado que habían cometido, le reclaman a Dios, ¿en qué hemos de volvernos? Todo está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? No tenemos que volvernos, no tenemos que cambiar nada. Nuestra vida está bien. Es triste cuando el nivel espiritual de un creyente llega a ser tan bajo que llega a pensar que está bien cuando realmente está mal. Esta gente estaba robándole a Dios los diezmos y ofrendas. Y con toda dureza, ¿en qué estamos mal? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hecho de malo? Y yo no sé si nosotros hemos llegado a esa posición, donde el corazón se endurece tanto en cuanto al tema de diezmos y ofrendas, que uno piensa, yo no hago eso, yo no obedezco en esa área, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo que se debe dar. Eso muestra una dureza de corazón tremenda. ¿En qué hemos de volvernos? El versículo 9
empieza diciendo, malditos sois con maldición. Dios no les dice, malditos seréis. El verbo no está en futuro, está en presente, malditos sois. La nación había pecado, la nación estaba robándole a Dios y como consecuencia de cualquier acto, en este caso un acto pecaminoso de robar, hay consecuencias. Y aquí la consecuencia era la maldición de Dios sobre sus vidas. Hermano, usted y yo escogemos vivir bajo la bendición de Dios o bajo la maldición de Dios. Es algo que cada uno de nosotros de manera individual como familia escogemos. La nación de Israel había escogido vivir bajo la maldición de Dios. Les pareció buena idea no dar los diezmos y ofrendas. Les pareció que podían tener razones para no hacerlo. Probablemente nosotros podemos levantar razones. No, es que yo no estoy de acuerdo, es que mi economía no me permite, es que tengo deudas, es que no tengo mucho, es que no se debe dar, es que podemos tener razones, podemos tener pretextos, podemos pensar cualquier cosa en torno a esto. Lo que la Biblia dice es que cuando nosotros desobedecemos en esta área, la maldición de Dios está sobre nuestra vida. Este pueblo, cuyo pasado era vergonzoso, a este pueblo se le consideró un pueblo ladrón. El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando una persona utiliza la palabra robar, esa palabra robar tiene sentido cuando algo que le pertenece a otro es tomado por aquella persona que no es dueña. La Biblia enseña que todo el dinero que ingresa a través de cada uno de nuestros trabajos es propiedad de Dios. El 100%. No el 10%, el 100%, lo que ingresa en nuestra cuenta es de Dios. El 100%. Dios nos permite utilizar ese 100% para que nosotros podamos comer, vestir, comprar cosas y vivir. Y espera que en la administración de ese dinero que es de Él, nosotros retornemos a la iglesia por lo menos el 10%. Ese es el concepto que Dios tiene en la administración del dinero. Dios nos provee, Dios nos da lo que es de Él, el dinero, y cada mes lo recibimos. Y Él confía tanto en nosotros para que nosotros podamos administrar esos recursos de manera adecuada y espera que gastemos todo, el 90%, en cosas que necesitamos para vivir y el 10% para su obra. En Marcos capítulo 12 la Biblia dice, obsérvelo en pantalla, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hay varias verdades importantes en este pasaje. 2 de ellas es el hecho de que Jesús miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Esa palabra mirar es interesante porque habla de adquirir conocimiento a través de la observación. Jesucristo es un Dios omnisciente. Él no necesitaba estar cerca de la caja de las ofrendas para saber lo que cada uno de nosotros ponemos. Pero en este caso, Jesucristo no va a utilizar su omnisciencia, va a utilizar sus ojos carnales como los nuestros para acercarse tanto al arca de la ofrenda y mirar en detalle lo que cada uno de las personas que llegaban al templo ponían en los diezmos y ofrendas. Esta viuda pobre pone 2 moneditas, 2 centavos. Jesús está tan cerca del arca de las ofrendas que él puede distinguir que esas 2 moneditas son 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Sabes?
Dios mira lo que pones en la canasta. Aun cuando los demás no sepan y no se den cuenta. Dios sabe lo que tú y yo ponemos en la canasta. ¿Sabes si eso corresponde al 10%? ¿Sabes si eso corresponde al 15%, al 20%, al 3%, al 4%? Él sabe lo que tú y yo ponemos. Podemos engañar a otros, pero Él mira lo que tú y yo ponemos. Es interesante que esta viuda pobre no fue impedida a diezmar. Uno pensaría, esta mujer va a poner 2 centavos. Creo que más bien debemos decirle a esta viuda, ¿sabe qué? No ponga. Usted no tiene nada, señora. Usted no ponga, más bien vamos a sacar de la ofrenda y vamos a darle una ofrenda a usted porque tiene solo 2 moneditas. Uno esperaría en nuestra lógica de que Jesucristo va a llegar a decirle, ¿sabe qué, viuda? A usted sí se le permite no dar, porque es muy pobre. Y sabe, el diezmo es la manera de dar más justa que existe. El que recibe poco, da poco. El que recibe mucho, da mucho. Es el 10% de lo que ingresa. Si ingresó poco, el 10% de ese poco va a ser poco también. Pero el 10% de mucho va a ser una cantidad proporcional a lo que uno recibe. Así es que hay justicia en este plan que Dios ha establecido en el diezmo. Si recibes poco, das poco. Tu fidelidad va a ser premiada. Le cuento algo personal. Nosotros le damos a nuestro hijo 50 centavos de un trabajo que le damos cada semana para que haga. Le hemos acostumbrado a que el dinero tiene un valor y le enseñamos desde pequeño el valor del trabajo. Así es que él tiene que trabajar, lavar los trastos y con eso se gana 50 centavos y coge los 50 centavos y de eso saca sus diezmos y todo eso. ¿Sabe una cosa? Mi hijo nunca ha dado el 10%. Nunca. Siempre le hemos enseñado que la Biblia nos pide el 10%, pero cada vez que somos generosos con Dios, Él va a dar más. Así es que él nunca, desde pequeño, desde la primera vez que dio, nunca ha dado el 10%, siempre ha dado más. Vino una familia nos invitaron a comer por Navidad una familia. Se acercaron a mi hijo y le dijeron, queremos regalarte esto. Y le dieron un sobre. Y no teníamos idea. La primera vez que comíamos con ellos y comimos muy bien. Luego mi hijo abrió el sobre. Papá, son $100. ¡Wow! ¿Qué debes hacer? Debo dar el diezmo. Si la economía de mi hijo dependería de la generosidad de su padre, su economía es 50 centavos cada semana. La economía de mi hijo no depende de la generosidad del papá. La economía de mi hijo depende de la generosidad de Dios. Y Dios, en la vida de un diezmador que diezma poquito, de 50 centavos saca su diezmo, Dios ha abierto las ventanas de los cielos y derramado bendición en la vida de él para que sobreabunde. Así es que tranquilo si el sueldo no es lo que debe ser. Tranquilo si lo que ingresa no es lo que usted quisiera, lo que usted esperaría. Dios tiene sus propios métodos para bendecir nuestra vida cuando nosotros somos fieles a Dios. Estamos convenciendo a nuestro hijo que nos invite a comer, así es que ahora que él tiene más plata que mí, así es que ¿se da cuenta? Usted decide cómo vivir. Y aun cuando la nación de Israel había decidido vivir bajo la maldición de Dios, el versículo 6 muestra que aun a pesar de la desobediencia de ellos, Dios seguía mostrando su fidelidad con este pueblo desobediente. El verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
¿Sabe por qué no habían sido consumidos ellos? ¿Saben por qué no habían sido exterminados del planeta? ¿Sabe por qué Dios no les había castigado a este grupo a esta nación de Israel como se merecían? Porque Jehová que no cambia, por eso Él no las había consumido. La nación de Israel a lo largo de las generaciones se había destacado como un pueblo desobediente y pecador. Se merecían ser exterminados como Dios lo había hecho con otros pueblos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero aquí Dios va a mostrar su fidelidad de manera especial con esta nación. Y el texto dice, porque Jehová no cambio por esto, porque yo no cambio, todavía no les he consumido. Aunque se merecen ser castigados, aunque se merecen ser erradicados de esta tierra por lo pecadores que son, yo continúo mostrando mi fidelidad con vosotros. ¿Está en desobediencia en esta área, hermano? Observe cuán fiel es Dios. Que aún estando en pecado no nos ha caído un rayo todavía, cuando debería pasar eso. Y a veces el creyente llega a abusar de la paciencia, la fidelidad y el amor de Dios. Sabiendo que no está bien, sabiendo que no está haciendo lo correcto, sabiendo que estamos pecando, abusamos de esa paciencia, amor, fidelidad que Dios tiene con nosotros. Y sabe, la paciencia de Dios es grande. Pero eso no significa que usted y yo no vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado. Y aun cuando la paciencia de Dios había sido grande con el pueblo de Israel, eso no significaba que ellos no iban a cosechar los resultados de su pecado, porque ya lo estaban haciendo. Malditos sois. Ya estaban cosechando el fruto de su desobediencia. Y Dios en el versículo 7 quiere darles una nueva oportunidad, como quiere darnos a nosotros hoy día. Y el texto dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos. Observa cómo la frase está en presente. Ya han hecho lo que han hecho. Ya han fallado, ya han pecado, ya han hecho cosas. Su pasado es un pasado vergonzoso. Pero ahora, en el presente, ahora ustedes, nación de Israel, pueden volverse a mí. Y si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a vosotros. Volveos a mí significa arrepentimiento. Y yo me volveré a vosotros significa que cuando nos arrepentimos, Él nos bendice. Así es que la bendición de Dios en la vida de una persona es condicional. Dios no nos bendice a todos por igual. En este tema de diezmos y ofrendas, Dios no nos bendice a todos por igual. Él decide cómo bendecirnos. Pero algo que hace que yo reciba la bendición de Dios es que dejo mi pecado de desobediencia y de robarle al Señor y comienzo a ser fiel en esta área de mi vida. Y si usted y yo necesitamos volvernos a Él, arrepentirnos, pedirle perdón a Él porque hemos estado robándole, si nos apropiamos de esta oportunidad que Dios nos da, Él se volverá a nosotros. Es condicional. Depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Yo no puedo hacer las cosas por usted, usted no puede hacer las cosas por mí. Cada uno delante de Dios debemos volvernos, debemos estar bien con el Señor en esta área y tener la seguridad de que Él va a bendecir nuestras vidas cuando nosotros nos volvemos a Él. ¿Sabe? En el tema de diezmos y ofrendas hay dos caminos para escoger. Solo dos. El primero es el camino de la maldición. Y el versículo 8 nuevamente dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Le sugiero que subraye el verbo habéis. Porque ese verbo significa una práctica constante. Pues vosotros continuamente me robáis. Esa es la idea que está atrás de ese verbo. Así es que el pueblo de Israel no había robado una vez a Dios, y una vez ya estaría mal. Continuamente se habían acostumbrado a robarle a Dios. Y luego, cuando uno peca,
y mantiene un pecado y llega a justificar ese pecado y llega a racionalizar y llega a decir, no, esto no se debe hacer, estoy bien en esta área aunque no doy. Observa lo que dice el versículo 8. Continúa diciendo, ¿en qué te hemos robado? Llega a ser tan duro el corazón que aún robándole a Dios, una persona llega a tener el descaro de decir, ¿en qué te hemos robado? Dios les dice, me están robando. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? No hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que aquella persona que tiene el corazón endurecido por su pecado y llega a pensar que no está mal. Debemos recordar que para los judíos de ese tiempo habían 3 tipos de diezmo. De esto se habla en Levítico 27, Deuteronomio 12 y Deuteronomio 14. Y los estudiosos de la Biblia han llegado a compilar esta información y han llegado a darse cuenta que el judío que era fiel en sus diezmos y ofrendas, llegaba a dar un 25% de sus recursos. Así es que en esa frase, diezmos y ofrendas, diezmos habla de el 10%, pero ofrendas habla de cualquier cosa adicional al diezmo. Esta gente, cuando estuvo bien, cuando obedecía al Señor en esta área, llegó a dar el 25% de sus ingresos al Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? El versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril. La nación en ese tiempo vivía en una economía agrícola. Así es que todo lo que sacaban de las cosechas, de lo que sembraban en la tierra y todos los animales que nacían, que crecían, de eso daban los diezmos. No daban en papel moneda, no daban en cheque, no daban en transferencia. Eso es algo moderno para nosotros. Pero en ese tiempo, en una economía agrícola, daban en productos de la tierra y daban en animales. Así es que tomaban del 10% del producto de la tierra y de los animales y eso lo llevaban al templo. Dios dice, reprenderé por vosotros al devorador. El devorador eran los animales que se meten en los cultivos, las plagas que se meten en los cultivos. La langosta era una de las plagas más grandes que destruía. Y cuando una persona piensa que es buena idea quedarse con el 100% de sus recursos, puede estar seguro que el devorador se meterá en el bolsillo y que el devorador destruirá parte del sembrío y que el devorador dañará. Así es que es mala idea robarle a Dios. Es mejor vivir con el 90% de los recursos y la bendición de Dios que pensar que es buena idea quedarme con el 100% sin saber que el devorador estará metido en el bolsillo. Y es por eso que a veces la economía de las personas, aun cuando ganan mucho, aun cuando cambian de trabajo para ganar más, aun cuando tienen un incremento salarial, a veces no saben qué pasa. Porque ya me aumentaron el sueldo, porque ahora gano más, porque ahora tengo un mejor trabajo. Pero todavía no me alcanza. Pero todavía estoy en problemas económicos, todavía vivo esclavo de las deudas. Y hay varias razones para esto y el próximo domingo vamos a hablar de cómo principios bíblicos para administrar la economía del hogar. Pero ahora estamos hablando del tema principal en cuanto a la administración de la economía del hogar y el primer factor importante es los diezmos y ofrendas. Así es que a veces una persona puede estar bien en sus diezmos y ofrendas y aún así tener problemas económicos. Y si ese es su caso, no se pierda el próximo domingo porque vamos a hablar de personas así, que están bien en sus diezmos y ofrendas, pero aún así están metidos en problemas económicos. Hoy estamos hablando de aquellos que están mal en los diezmos y ofrendas. Aquellos que no diezman, aquellos que ofrendan, aquellos que dan la limosna nomás, aquellos que dan menos del 10.
Y cuando esa es la realidad en la vida de un creyente puede estar seguro que el devorador estará metido en las cosechas y aun cuando tomo del 100%, eso no me avanza para vivir como debería vivir. El otro camino es vivir bajo la bendición de Dios. Y el versículo 10 empieza diciendo, traed todos los diezmos al alfolí. Observe el sitio a donde se debe llevar los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí. Nehemías 13 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. La misma palabra almacenes aquí es la misma palabra alfolí en Malaquías capítulo 3. Y el alfolí era eso, era un almacén. Como antes se diezmaba en cosas, en animales o en el producto de la tierra, se necesitaba almacenes alrededor del templo para guardar en esos almacenes el fruto de la tierra, lo que traía la gente a diezmar. Así es que se embodegaba eso y luego se vendía o se utilizaba para el beneficio de la iglesia. El lugar donde usted lleva los diezmos, donde nosotros llevamos los diezmos, debe ser el alfolí. Usted puede decir, pastor, ¿está mal utilizar los diezmos para ayudar a una ONG? ¿Está mal utilizar parte del dinero, parte de los diezmos para ayudar a un albergue? ¿Está mal tomar algo de los diezmos para ayudar a esta familia, a estas circunstancias? Y la respuesta es sí. No está mal ayudar. Lo que está mal es utilizar el 10% de los diezmos que deben ser dados a la iglesia. Fuera de eso, a más de los diezmos y ofrendas, Dios bendice nuestra vida proveyéndonos más de lo que necesitamos para que nosotros podamos ser generosos con los hermanos en la fe y con otros que no son hermanos en la fe. El 10% debe ir al alfolí, no el 9%. El 10, mínimo el 10, debe ir al alfolí. Y si yo quiero dar a una ONG, si quiero ayudar a los niños de la calle, si quiero ayudar a los perros desamparados de nuestra nación, puedo dar, aparte del 10%, algo para ayudarles. ¿Se da cuenta? Traed todos los diezmos al alfolí. No dice traed algunos de los diezmos. La mayoría de los diezmos, el 99,9% de los diezmos, trae todos los diezmos al alfolí. El versículo 10 continúa mostrándonos el propósito de los diezmos. El texto dice, y haya alimento en mi casa. Podemos ver Nehemías, donde dice, también me enteré de que los levitas no les estaban entregando las porciones que les correspondía, y por eso los levitas y los cantores habían regresado a trabajar en sus campos. La gente que trabajaba en el templo en esa época eran los sacerdotes, los levitas y los cantores. Los que eran sostenidos económicamente eran las personas que trabajaban en la iglesia, en el templo en ese tiempo. La desobediencia de la nación de Israel llegó a ser tal que la gente que debía vivir, los sacerdotes, levitas y cantores que trabajaban para el templo, debieron dejar su trabajo en el templo, regresar a sus campos, tener otro trabajo adicional para mantener a sus familias, para mantener a sus hijos y a sus esposas. Qué vergüenza para la nación de Israel, que gente que debía recibir el sustento completo de parte de ellos, los levitas, los sacerdotes, los cantores, que debían recibir el sustento completo para que ellos pudieran concentrarse al 100% en su trabajo dentro del templo, tuvieran que salir del templo parcial o totalmente para trabajar en un empleo secular para mantener a su familia. ¿Se da cuenta lo que sucede acá? Es tal la desobediencia
del pueblo de Israel, que no solo ellos estaban recibiendo las consecuencias de su pecado, ahora estaban afectando la vida de la iglesia, la vida del templo, la vida de la gente que estaba trabajando ahí en el templo. Hermano, no hay nada de malo. Aquí lo establece Dios. No hay nada de malo que las personas que trabajan a tiempo completo en la iglesia puedan mantenerse económicamente de lo que ingresa de diezmos y ofrendas para mantener su vida y su familia. Haya alimento en mi casa. Es parte del propósito de Dios. Es triste para nosotros como iglesia que hemos empezado a recortar del presupuesto de nuestra iglesia para no afectar a otros. Y en octubre tuvimos que tomar la decisión de dejar de dar el presupuesto a cada uno de los ministerios de nuestra iglesia para no empezar a recortar la economía de nuestros misioneros. Así es que lo que les pasaba a ellos nos está empezando a pasar a nosotros. Qué triste que tenemos que recortar a los ministerios. Los ministerios ya no tienen su parte económica para funcionar. Siguen funcionando, pero no tienen el presupuesto económico para hacerlo. Porque en octubre nos sentamos a decir, no ingresa lo que debe ingresar. Hay un montón de desobedientes en esta área. Así es que debemos empezar a recortar el presupuesto. Y nos damos cuenta que algo que no queremos, que no debemos recortar, es lo que es el dinero para los que trabajan en la iglesia, dentro o fuera. El personal, los misioneros que apoyamos aquí y afuera del país. ¿Cuál es el problema? Gente le está robando a Dios. Y algunos piensan que es buena idea. El devorador estará ahí. Y no importa que le suban el sueldo. No importa cuánto ingresa. El devorador estará ahí en la economía de la persona que desobedece. Pero aquel que ve la obediencia en su vida, es obediente en su vida en esta área. Para él el versículo 10 nos dice, observe, y probadme ahora en esto. Probadme. La Biblia condena que el creyente le pruebe a Dios. Cuando oro a Dios y le digo, Dios, dame una señal para saber si estoy haciendo bien. Dame una pista, dame una idea, dame una prueba de que esto es tu voluntad, de que esta puerta se está abriendo. La Biblia condena eso. No debemos hacer eso. La única excepción a la regla está aquí en este pasaje, donde Dios de manera personal nos dice a nosotros, probadme en esto, pruébenme en el tema de diezmos y ofrendas. ¿Por qué no hacen la prueba? ¿Por qué no se ponen bien en sus diezmos y ofrendas? ¿Por qué no vuelven al Señor? ¿Por qué no se ponen en obediencia a mí? Y observa lo que continúa diciendo el versículo 10. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermano, ¿qué tal si le hace caso a Dios? ¿Qué tal si le prueba? A ver si esto es cierto. Él abrirá las ventanas de los cielos. Y en una economía basada en la tierra, el hecho de que se abran las ventanas de los cielos y caiga lluvia sobre esa tierra árida, era una bendición tremenda para el pueblo. Tan importante la lluvia para ellos. Tan importante para que crezca las plantas y los alimentos. Y muchas de las veces usted verá en la Biblia como un castigo de Dios, como cuando Dios dejó de bendecir a la nación de Israel, lo hizo a través de cerrar el cielo y que no caiga una gota de lluvia. Porque eso afectaba a la tierra y por ende a la economía agrícola de la gente del Antiguo Testamento. Dios les promete abrir la tierra. Dios les promete abrir las ventanas de los cielos. Y Dios les promete que va a caer esa lluvia temprana
que va a hacer de la tierra árida y endurecida, va a ser una tierra suave. Y luego les promete la lluvia tardía, que va a dar el crecimiento a esas plantas para que tengan mucha producción y puedan con esa producción vivir bendecidos delante de Dios. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Hasta cuando haya más de lo que uno necesita. Tenga cuidado, la Biblia no enseña que todos vamos a ser ricos si nos ponemos bien con los diezmos y ofrendas. No está mal ser pobre. Pero ¿sabe lo que Dios sí garantiza? Que va a haber lo suficiente. Que si soy pobre voy a tener lo suficiente, que si soy rico va a haber lo suficiente, que si soy más o menos pobre va a haber lo suficiente. Tenga cuidado con esa mala doctrina de la doctrina de la prosperidad, donde damos y Dios nos da. Dios sí bendice, por supuesto, pero no es que le doy 10 y Él me da 100. No, eso no enseña la Biblia. Dios sí se obliga, Dios sí desea bendecirnos con generosidad en nuestras vidas. Y Él dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Así es que si en la economía personal usted no ve una libertad financiera, hay algún problema en la administración. El primer problema, el principal problema puede ser el tema de diezmos. Los otros problemas, las otras malas decisiones, las vamos a aprender el próximo domingo. Pero una mala decisión económica que uno puede tomar, una pésima decisión que una persona puede tomar, es no dar los diezmos. Está decidiendo vivir esclavo en el área del dinero. Observa lo que Dios promete a aquel que le obedece. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Reprenderé al devorador. Dios dice, yo me encargaré de controlar a las plagas, a los animales, para que las cosechas que ustedes tengan sean óptimas y así puedan tener los recursos necesarios abundantes, mucho más de lo que necesitan. Dios se va a encargar de su economía, hermano. No importa que la economía del país, no importa que nuestro presidente diga que el 2015 va a ser un año complicado. La economía del cristiano no depende de eso. La economía del cristiano depende de la bendición de Dios. Y cuando yo estoy bien con Dios en este aspecto, yo no necesito dudar. Yo no necesito preocuparme porque el petróleo ha caído y porque pasan ciertas cosas en la economía. Dios es mi proveedor. Dios está en control. Y Dios va a buscar la manera de darme lo que yo necesito para prosperar en la vida económica. Así es que Él se encarga de reprender al devorador. Observe el verso 12, observe otra faceta en la bendición de Dios. El texto dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Observe lo que el texto está diciendo. Está diciendo que cuando las naciones alrededor del pueblo de Israel miraban la tierra, miraban la producción de la nación de Israel, ellos llegaban a la conclusión de que era una tierra deseable para vivir. Hace muchos años, más de 20 años, yo conocí a una mujer, ahora es una amiga de nuestra familia. Y le conocí cuando era pobre. Y le conocí cuando era muy rica. Muchas posesiones económicas. Y yo me dije, junto a otros familiares, wow, los evangélicos tienen plata. Les va bien. ¿Qué harán?
pensando negativamente. ¿Qué harán? Serán tierra deseable para las otras naciones. Y yo supe que esa mujer y su familia eran tan buenos diezmadores cuando eran pobres. Y Dios les prosperó. Y yo no sé exactamente qué Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que cuando uno es obediente en esta área, va a haber bendición. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Hermano, que la gente de afuera, que cuando nos mire, nos vea como gente que vive en una tierra deseable. Yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero ese tipo de vida. Yo quiero esa bendición. Observa lo que Dios hizo. Les iba a bendecir tanto, iba a transformar tanto sus tierras, que esas tierras y la producción de sus tierras iban a salir de lo común, iban a tener tal producción que cuando las naciones de alrededor miraran esas tierras, esas plantas, esos alimentos, esos animales eran incomparables, no eran iguales que el resto. Así es que no depende del sueldo, no depende de la economía del país, depende de mi obediencia a Dios. Si yo quiero que Dios me bendiga, necesito estar bien en esta área. Y si estoy mal, debo volverme a Dios en arrepentimiento y fe, y debo comprometerme con Él a escoger el camino de bendición, dejando ese camino pecaminoso de maldición sobre mi vida y sobre mi economía. ¿Quiere vivir bajo la bendición de Dios? Es algo que cada uno de manera individual decide. Puede continuar poniendo pretextos. Es que no puedo, es que no quiero, es que las deudas, es que esto, es que lo otro, es que no me alcanza. O podemos ser fieles al Señor y ver cómo Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dos alternativas: la maldición de Dios y la bendición de Él. Usted y yo escogemos lo que queremos para nosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque lo que nos enseñas. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir en obediencia a ti si no lo estamos haciendo. Te ruego por aquellos que son obedientes en esta área. Continúa bendiciéndoles. Continúa abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde, como es tu promesa. Te ruego, Padre, por aquellos que no están bien en esta área y que han llegado a endurecer tanto su corazón que algunos piensan que es buena idea no dar. Yo ruego tu obra en su vida y te ruego que ellos se den cuenta que no es nada bueno vivir bajo la maldición de Dios. Yo pido, Padre, que tú les puedas obrar en su vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si esa es su situación, usted viene por primera vez. Y usted dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que pueda usted un momentito levantar su mano y volverla a bajar, solo yo estoy mirando. Si viene por primera vez y necesita oración, permítanos orar por usted. Gracias, veo su mano también atrás. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Gracias.
¿Alguien más? Para las personas que levantaron sus manos, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta obligado o obligada a hacerlo, pero si desea hacerlo, hágalo con toda confianza. Usted puede tomar sus cosas, si usted viene por primera vez, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia y en un lugar privado esa persona va a conversar un ratito con usted, va a orar también con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si usted desea hacerlo, si usted nos visita por primera vez y quiere darnos el privilegio de conversar un ratito con nosotros, yo le pido que con toda confianza venga en este momento acá a la parte de abajo donde estoy yo. Queremos servirle, queremos ayudarle. Gracias por ser el primero. Padre Celestial, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a traerte a ti todo lo mejor de nuestra vida, lo mejor, no lo que sobra, lo primero, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestros dones. Ayúdanos a darte siempre lo mejor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor en mi vida, te daré lo mejor cada día.
vez más te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén.